Nació en Granada, está casado, tiene 2 hijas, estudió periodismo en la Escuela Oficial en Madrid, en donde cursó también Ciencias Políticas en la Complutense y realizó estudios de Historia por la UNED. Ha colaborado, trabajado o ha sido columnista en la revista Triunfo, en La Calle, Que, Letras del Sur, Diario 16, El Mundo y en El Independiente, en el que fue corresponsal cultural y redactor jefe de Cultura. Fundó y dirigió Cuadernos del Mediodía, de Diario de Granada, el primer suplemento cultural del periodismo andaluz, y en Madrid Sierra Mágica. Dirigió además la revista En Juve del Ministerio de Asuntos Sociales, estuvo al frente de varios destacados espacios culturales en Televisión Española, en donde fue además delegado provincial en su tierra natal, en Granada. Otra parte de su vida profesional la ha dedicado además al periodismo institucional. Como escritor ha sido Premio Nacional de Ensayo, compartido, por cierto, con el ya fallecido Francisco Umbral, Premio Ciudad de Granada y Premio de Teatro Martín Recuerda. Don Francisco López Barrios, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Pablo, ¿qué tal? Muchas gracias. Un placer tenerle con nosotros. Gracias. Usted pasó varios años de su infancia en Tetuán, en Marruecos, y ha dirigido Cuadernos de la Afrobética, una editorial especializada en el Magreb. Ha escrito también sobre el Islam en varias de sus obras, por ejemplo, en Murieron para vivir, o La conspiración de los ulemas, este libro que tenemos sobre la mesa, y sobre el Sáhara Occidental también, en su obra de poemas Balada para la toma de Smara. ¿Cuál cree que es el futuro inmediato de 3 países? Le voy a proponer: de Egipto, de Túnez y de Libia. Bueno, en los 3 el presente ya se puede decir que es casi el futuro, ¿no? En los 3 se ha dado un fenómeno que yo creo que es un fenómeno previsto por las potencias occidentales, sobre todo por Estados Unidos, que es el fenómeno del paso al poder del islamismo moderado, ¿no? O, dicho de otra manera, de la rama más moderada de los hermanos musulmanes. Para hacer un poco de historia muy breve, para que nuestros telespectadores puedan enterarse bien del asunto, en los años 60, en el mundo islámico, se dio, como en el mundo occidental también, pues una cierta euforia izquierdista, ¿no? Los ídolos de mi generación, yo pertenezco a la generación de los 60, pues lo que nosotros veíamos y lo que nos alucinaba en aquella televisión incipiente era ver a Fidel Castro con la barba entrando en La Habana, a Che Guevara, todo el mito, a Lumumba en África, a Ben Bella, que fue presidente de Argelia y fundador del Frente de Liberación Nacional Argelino, etc. Del FIS. Bueno, pues todo aquello nos parecía a los adolescentes pues una cosa muy romántica, muy atractiva, ¿no? Bueno, y lo era realmente. ¿Qué pasó entonces en el mundo árabe? Pues que Nasser en Egipto, o el partido Baas en Siria y en Irak, que era un partido socialista, o luego más adelante ya Gaddafi en Libia, pues efectivamente respondiendo a esas estéticas y a esas inquietudes sociales, pues intentaron hacer una modernización tremenda, obviando o dejando de lado el islamismo. Modernización que en el caso de Egipto, Nasser, por ejemplo, consiguió durante algunos años, hasta que acabaron con él. Pero todos ellos, las medidas que tomaban no eran medidas muy agradables a los ojos de Inglaterra, o ya más adelante, o más recientemente Estados Unidos, etcétera, ¿no? Ellos eran un desastre aparte, es decir, que además se juntó el hambre con las ganas de comer, ¿no? De manera que Nasser persiguió a los islamistas, fusiló a uno de los grandes fundadores del islamismo, ¿no? Que era Albana, fusiló a Sayyid Qutb, que era un tipo que trabajó mucho el islamismo, la parte social, la parte, digamos, el aspecto socialista del islamismo, etcétera. Bueno, pues se intentó esa especie de actitud pro-occidental en Túnez con Habib Bourguiba, el presidente del Neo-Destur, partido también socialista. Se intentó esa modernización por la banda izquierda. Y 30 años después, pues se vio que no se había conseguido prácticamente nada. Y además de eso, el islamismo resurgía cada vez con más fuerza. Al-Qaeda en Oriente Medio, hermanos musulmanes por todo el norte de África, hermanos musulmanes atacando y Al-Qaeda a Gaddafi en Libia. Entonces se dice, en algún sitio del mundo, una serie de señores se reúnen y dicen, caramba, hay una operación maravillosa, que es la primavera árabe. Vamos a hablar de democracia, cosa que es muy improbable porque no hay partidos políticos en todos estos países capaces de organizar un Estado democrático
como aquí lo entendemos, pero sí había una organización subyacente, que eran los hermanos musulmanes, que estaban dispuestos a gobernar siguiendo el modelo de Turquía, el modelo de Erdogan, un modelo democrático, entre comillas, tal. Y eso es lo que hay, y eso es lo que tenemos. En el caso de Egipto, el Islam es algo que sobrevino de forma relativamente moderna, es un caso un poco peculiar, ¿no? Bueno, el islamismo de los hermanos musulmanes, el planteamiento teórico del Islam, efectivamente es de principios del siglo XX, ¿no? 1920 y tantos, ¿no? Y como en el resto de los países árabes, por cierto, ¿no? Ahí hubo, como digo, un impasse de gran avalancha de ideología occidental, lo que los árabes llamaban el renacimiento, el Nasda, como el equivalente al renacimiento occidental, ¿no? Sí. Pero debajo estaba el Islam, que se ha menospreciado, se quiso diluir. Si usted ve las fotos de chicas en la Universidad del Cairo o de Trípoli, de hace 40 años, o minifaldas y todo lo demás, y ve las fotos de chicas de ahora, ha habido un retroceso. Claro, ha habido un retroceso desde el punto de vista nuestro. Pero hay mucha gente en el mundo árabe, musulmanes, que consideran que ha habido un gran progreso, claro. Es un poco... Occidente mira, don Paco, estos días hacia Siria y hacia Irán, naturalmente, en el primer caso por el conflicto armado entre leales y opositores a Bashar al-Assad, en el segundo por la amenaza nuclear, sobre todo, que supone Mahmoud Ahmadinejad. ¿Qué cree usted que va a ocurrir en esos dos casos? Pues yo me atrevo a hacer un pronóstico que hice por escrito hace ya un año en un periódico de Galicia, de La Coruña, con fechas y con todo, y efectivamente hasta ahora se ha cumplido al pie de la letra. O sea, no sé si seguir con la bola de cristal. Es una especie de calendario. Pero, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo creo que lo de Siria tiene que estar solucionado antes del mes de julio, por ejemplo. ¿Qué quiere decir solucionado? Quiere decir que o bien al-Assad recoge todas las exigencias occidentales y las pone en práctica inmediatamente, con riesgo de perder su poder vía elecciones democráticas y demás, o bien lo eliminan, lo quitan de en medio. ¿Por qué? Porque al final esto es pura geoestrategia. Occidente necesita pacificar, digamos, entre comillas también, Irán, que es el objetivo final. Y bueno, se ha montado con un calendario, la primavera árabe. Si miramos el desarrollo de la primavera árabe, es solo en algunos países, no en todos. Sí. Donde hay regímenes más radicales, más islámicos, no pasa nada. Por ejemplo, en Arabia Saudita, Yemen y en los Emiratos, más islamistas, no pasa nada. En Yemen no eran islamistas los que estaban en el poder, no pasa nada. Ha pasado en los que había regímenes de izquierdas, entre comillas, de anarquistas tipo Gaddafi. Y en Marruecos tampoco, naturalmente. Tampoco pasa nada, naturalmente. Entonces, a veces también hay que, claro, distanciarse, ver el mapa y ir atando cabos. En el caso de Irán, ¿usted cree que, porque ahí es más complicada la penetración, digamos, de cualquier tipo de operación militar de ese calado que está insinuando usted? Bueno, Irán primero no tiene el ejército que hacen creer que tiene, no es tan potente, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que es un peligro para los intereses occidentales clarísimo, ¿no? Irán puede cerrar o intenta cerrar el estrecho de Hormuz, que es básico para la economía occidental, y entonces, bueno, ahí los israelitas hace ya tiempo que quieren, en su estilo habitual, terminar por la vía rápida el asunto, y es Barack Obama el que está intentando, aunque ya dijo hace unos par de meses que no se excluía ninguna acción, incluida la fuerza si fuera necesario, que por el oído ya se oyen ahí algunas campanitas que hacen ruido, ¿no? Pero evidentemente, hombre, si se puede evitar esa guerra, se va a evitar. Yo lo veo difícil evitarla, porque no parece que los ayatolás estén por una rendición así más o menos camuflada, ¿no? No obstante, para Estados Unidos sería complicado también, es complicado en la situación actual y después de la guerra de Irak. La ocupación, eso sería un problema gravísimo, y habría que ver la reacción también finalmente de China y de Rusia, porque a lo tonto estamos con la cooperación, que además eso ha sido un cambio de Obama muy interesante, porque están cooperando, la Liga Árabe está cooperando con los occidentales. Sí.
Sí, es decir, ha mandado fuerza. Se han convertido en una a especie Libia. de enviados de la ONU. Se han convertido en una especie de enviados de la ONU, claro, vivir para ver y para creer, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esas cosas también tienen su peligro, porque te van a acompañar en el viaje, pero ellos decidirán cuándo te dejan. Claro, de verdad que... Es un equilibrio complicado. Es un equilibrio complicado. Me temo en cualquier caso, don Paco, que aquí en los estados occidentales, o llamados occidentales, tenemos un profundo desconocimiento en general de la realidad árabe y en particular también del mundo musulmán, ¿no? Sí, sí, bueno, eso es cierto, ¿no? Aunque parezca una paradoja tremenda, ¿no? No solo en países como España, que por muchas razones deberíamos de tener más información y a los niños desde pequeñitos pues explicarles, no ocultarles esos 700 años de historia en árabe. Y eso le iba a decir, aunque sea por Al-Ándalus, ¿no? Aunque sea porque fuimos en un tiempo, efectivamente, y había filósofos estupendos que eran matemáticos, hispanos, y había matemáticos fantásticos, efectivamente. Entonces, aunque solo fuera por eso, pues, la península ibérica y forma parte del patrimonio cultural de los que vivimos en la península ibérica. De eso sabe usted mucho porque su tierra de origen es una de las cunas de aquella civilización yo soy omeya. Un mulato o un mestizo cultural. Yo soy de familia gallega, de padre gallego, de Pontevedra. Mi familia pues, es parte de Santiago y parte de Vigo. Y luego, por razones de destino, a un abuelo mío lo destinaron a Granada y terminamos en Granada. Y yo ya nací en Granada y luego ya me fui a ir a Marruecos también por destinos sucesivos. Nació en Granada por razones geoestratégicas. Pues nací en Granada, yo creo un poco por casualidad, como nacemos todos. Pero bueno, nací en Granada, efectivamente. Pero usted dice que sí es posible una democracia islámica moderna en los países árabes. Sí. Pero ¿qué hacer con los integristas? Claro, ese es el gran problema. Es decir, en los países árabes hay, en este último libro mío, pues es muy extenso y se analiza muy a fondo todo esto, y se dan nombres y datos y todo lo demás. Pues sí, hay gente que es absolutamente homologable a lo que llamaríamos un demócrata occidental, naturalmente, con su acento musulmán y con su acento de su cultura, ¿no? Como no es lo mismo un demócrata sueco que un demócrata español o gallego, ¿no? Ya ha habido experiencias, por ejemplo, en Argelia. Ha habido alguna experiencia, se ha intentado, en Marruecos muy tímidamente, se está intentando que haya partidos, que esos partidos vayan enganchando en la gente, etcétera, etcétera. Bueno, luego hay un componente muy interesante en la cultura islámica, que es el componente asambleario, es decir, democrático. El profeta de los musulmanes, en sus decisiones, las solía tomar en asamblea. Mahoma. Claro, Mahoma. Mahoma en español, Muhammad en árabe, ¿no? Y las tomaban en asamblea, se sentaban allí, claro, eso era una escala muy pequeñita, ahora sería casi imposible este tipo de planteamiento asambleario, que tanto gusta a los jóvenes más progresistas, en el sentido, entre comillas, los progresistas, del 15M. No hablamos de eso del 15M, si le parece. Pero en el Islam eso forma parte de una tradición democrática, que está ahí. Y eso es aprovechable. Eso es aprovechable, seguro. La alianza de las civilizaciones es una soberana tontería, el error de cálculo de alguien que no conoce muy bien esta realidad árabe, o una posibilidad real para la que una de las partes está todavía muy verde. Pero tal como lo planteó el presidente Zapatero, no pasaba de ser una ocurrencia más, ¿no?, de las muchas, que Zapatero funcionaba. Yo tengo amigos que estuvieron muy en su círculo íntimo, ¿no? No voy a dar nombres para no buscarle problemas a nadie, ¿no? Pero me pueden creer los telespectadores, amigos que estaban en un círculo muy íntimo, ¿no? Y me consta, por conversaciones, que Zapatero efectivamente funcionaba mucho de ocurrencias, pero de ocurrencias increíbles. O sea, fue un golpe de efecto. Un golpe de efecto total, copiado además, porque la propuesta original es iraní, no es de Zapatero. Bueno, recuerde usted que cuando se produjo la primavera árabe, o cuando tuvimos noticias de la explosión de la primavera árabe, mejor dicho, el entonces presidente Zapatero había dicho que él se ofrecía a liderar la conversión en países democráticos, pero nunca más se volvió a saber nada. No, claro, nada naturalmente, porque no era nada de lo que él pensaba, era otra cosa. Pero en fin, ni nadie le hacía caso tampoco. Ni nadie le hacía caso tampoco. De vuelta a la obra que tenemos sobre la mesa, La conspiración de los ulemas, año 2008, el año de publicación, conviene quizá explicarle a la gente que los ulemas eran las personas que sabían leer y escribir entre los beduinos. Claro. Hay cada vez menos ulemas en España, en la España actual. Me refiero naturalmente a analfabetos funcionales y a la siempre peligrosa ausencia de espíritu crítico, ¿no?
Bueno, yo creo que cada vez, sin embargo, no creo que cada vez haya menos ulemas en España, sino que cada vez hay más ulemas en España, porque efectivamente el aumento de lo que, yo no sé si se molestará a alguien, de lo que llamamos analfabetismo funcional, que es un crescendo maravilloso en nuestro país, y el que se sienta ofendido, pues yo pido disculpas, pero es real. No, y que se sienta ofendido, los resultados, que intente hacer lo posible por dejar de ser sentirse ofendido. Los resultados de todos los estudios, de todos los informes PISA que todos conocemos y demás, pues ahí están, ¿no? El éxito de 30 años de Partido Socialista en Andalucía, ahí está, ¿no? La gente con más incapacidad para entender un texto literario en la tierra de Juan Ramón Jiménez y de Federico García Lorca, ¿no? Qué triste. Bueno, pues eso es lo que tenemos. Entonces, ulemas surgen siempre, porque claro, en el mundo de los ciegos el tuerto es rey. Cuando nadie sabe nada, sale el listillo de turno que dice, no, esto es así, porque lo digo yo, porque tal, y pumba. De manera que cada día hay más ulemas, como por desgracia los hubo y los hay en el mundo islámico. España ha estado un poco inmersa ahora en un debate, naturalmente, cuando se acaban los recursos, sobre cómo repartir mejor esos recursos económicos, cada vez más escasos, y también sobre su distribución administrativa. Vamos con lo primero, si le parece. Usted defiende un sistema mixto, público-privado. Bueno, yo personalmente creo que hay una fórmula intermedia entre la que usted defiende mantener en manos del Estado, dice usted, algunos sectores como el energético, del que tanto se habla estos días, y el actual sistema. Una fórmula intermedia, entre otras cosas, por la menor productividad y eficacia que suelen tener las cuestiones que están en manos públicas. No es cierto. Bueno, Pablo, vamos a empezar a discutir. Eso es real. Pero bueno, eso hay de estudios publicados. Antes de discutir, eso es propaganda. Antes de discutir la fórmula que le propongo es que tenía que haberse hecho ya, era cobrar un canon a aquellas grandes empresas, Repsol, Telefónica, etcétera, etcétera, que estaban produciendo pingües beneficios y plusvalías multimillonarias a sus directivos. Acusar de algo muy izquierdoso, ¿eh? No. Yo estoy de acuerdo totalmente, naturalmente. Vamos a ver, economía mixta. No es izquierdoso porque el Estado sigue interviniendo de forma indirecta en muchos sectores. Claro. Entonces, es que ahí hay un juego muy... Vamos a ver, empresas... Yo soy defensor de la economía mixta, efectivamente. Hay sectores estratégicos en manos del Estado para que los beneficios reviertan en los ciudadanos. Yo creo que la electricidad, la sanidad, que no tiene por qué dar beneficios, pero que es un bien público, etcétera, tiene que estar controlada y en manos del Estado. En el caso de la energía sí da beneficios. Por ejemplo, datos concretos. El año pasado Endesa ganó 2.100 o 2.200 millones de euros y Repsol, si no recuerdo mal, 1.000 y pico, casi 2.000 millones de euros. Bueno, pues eso evidentemente, obviamente, se hubiera ganado exactamente igual en manos del Estado, porque de hecho ha habido épocas recientes en las que estas grandes empresas, que eran las joyas de la corona, pues ahora van a subastar las joyas de la corona, claro, para que se las queden 5 amigos de determinadas personas. El antiguo INI, la SEPI, como se quiera llamar. Había empresas que eran muy rentables. Es verdad que otras muchas no, es verdad. Que son las que quedaron sin vender, naturalmente. Naturalmente. No, pues veo que nos vamos entendiendo muy bien, con lo cual no va a haber ningún problema. Ningún problema. Pues entonces, yo lo que digo es que hemos pasado de un Estado absolutamente centralizado, tal y cual, a un Estado que ha multiplicado por 17 los centralismos. Es decir, a mí con un centralismo me llega, no necesito 17. ¿Usted no es defensor del Estado autonómico? No, yo no, en absoluto. ¿Y suprimiría las comunidades autónomas? Yo creo que es un gran error. Hombre, a esta altura de decir eso me pueden colgar del palo de la no sé qué. Pero yo voy a ser muy sincero. Aquí hemos venido a ser sinceros y hablar con claridad, ¿no? Yo, el Estado autonómico, creo que es el gran error de la izquierda en este país. Hay 2 errores, ¿no?, fundamentales. Uno es el Estado autonómico, ahora digo por qué, y otro es la permanencia en el euro, cueste lo que cueste. ¿Qué se dice usted que es un error de la derecha? Que ese es el de la derecha, efectivamente. Entonces, el Estado autonómico, pues hombre, se plantea en el año 78, como todos sabemos, Felipe González y 4 amiguetes y los nacionalistas, que claro, lógicamente tiran de la historia, barren hacia ellos. Bueno, y don Manuel Fraga, no se olvide usted tampoco. Quiso que se hiciera un referéndum y se opuso. Pero al final fue ponente y ahí estaba discutiendo con Roca. Porque al final, Roca, por ejemplo, salió diciendo durante las reuniones, nos han dado todo, porque claro, el hombre no se lo creía, ¿no? Entonces, bueno, ¿el Estado autonómico tiene antecedentes en Europa? Todo, sí. Alemania federal. Bueno, pues mire usted, no. Alemania federal es un Estado
federal impuesto por las potencias occidentales, sobre todo por Francia, cuando después de la Segunda Guerra Mundial se decide empezar a hacer viable la independencia de una parte de Alemania, la de Occidente. En cualquier caso, volviendo al presente, sí, porque como es natural y como usted ha trabajado muchos años en televisión, no nos queda mucho tiempo, no podía ser de otra manera, claro, es un tópico de los medios de comunicación, pero le digo, usted, como no se puede suprimir el Estado de las autonomías, eso está claro. ¿eliminaría cuando menos las diputaciones, eliminaría el Senado? Yo, el Senado seguramente, ya sé que se plantea convertirlo en la Cámara de las Autonomías y demás, pero seguramente. Recuperaría para el Estado algunas de las competencias que me parece que son de inevitable cumplimiento estatal, como puede ser la educación y la sanidad, por ejemplo. Mantendría, pues yo entiendo también que la gente pues le gusta ser gobernado por sus más cercanos. Pues por sus más cercanos. Eso no significa ninguna mejora en nada, pero hace ilusión, ¿no? Bueno, a mí me manda uno que no vino de Valladolid, que vino de Betanzos. Vale. En algunos aspectos pues, logísticos es más práctico. En algunos aspectos es más práctico, en otros menos, por ejemplo, cuando se compran medicinas, cada autonomía las suyas, en los centros que ellos quieren, pues resulta que las medicinas son mucho más caras. Son mucho más caros. O sea, que tiene todos sus pros y sus contras, más bien contras. Es decir, resumiendo, usted devolvería ciertas competencias al Estado. Creo que sería mejor, y de hecho eliminaría el Senado. ¿Y qué haría con las diputaciones? Pablo, se están produciendo algunas devoluciones, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, Justicia. Sí, sí, lo sé. O sea ¿Pero qué haría usted con las diputaciones? Yo de momento no las suprimiría. Yo creo que tienen una función muy clara y pienso que todavía en España nos olvidamos a veces de que hay muchos pueblecitos, ¿eh? Y que cuando digan, no, ya las autonomías se van a encargar de todo. Bueno, si ya vemos los problemas que tienen para encargarse de lo que se encargan, vamos a dejar que haya otra zona democrática y que He leído sus artículos sobre el movimiento del 15M, hacíamos antes referencia, y sobre los pseudoecologistas de bicicleta y de suelta de bisones y todas estas cosas. Por cierto, le felicito por ambos. A usted le llama... No volvieron a publicarme ninguno más, muchas gracias. No me extraña. Usted le llama ecobobos a estos ecologistas de pues ahora estoy terminando un libro marca, sobre ese asunto. Estoy terminando un libro ahora y se va a llamar Manifiesto en defensa del neoecologismo humanista, ¿no? Ecobobos, efectivamente. ¿Ve usted? Estamos llegando a un nivel en el que se sustituye la visión renacentista del ser humano, con el hombre, el ser humano, como centro de todas las cosas, las buenas y las malas, las esperanzadoras y las que obligan a decir mea culpa. El ser humano, como de todas las cosas, está pasando a una especie de, a partir de las teorías de un tal Singer, un profesor que ahora no voy a contar aquí su vida y demás, que es el que empezó en el año 75 con un libro que se llama Liberación Animal, a proponer todas estas extravagancias, pues entonces se ha ido llevando a los jovencitos, sobre todo, que son más proclives a una cierta emocionalidad, pues se les ha ido llevando a una consideración, bueno, todos los seres que sufren son iguales, todos tenemos genes en común con las moscas y los grandes simios. Me llama la atención porque nadie se ha preocupado de los caballos que están tirando de los carros todos los días. Claro, no, es el gatito. Que les azuzan con la fusta, etcétera. Mire usted, Pablo, al final... Es decir, ¿hasta qué límite? Porque al final habría que liberar a todos los animales y viviríamos en una especie de prehistoria. Esto es una historia de señoritos de ciudad. Es decir, usted váyase al campo y pregunten a la gente que vive en el campo, no digo solo al campo de Galicia, digo a toda la gente. ¿Cómo se convive con los animales? Claro. Y cómo se sobrevive y como tal, y todos conocemos gente del campo que quiere mucho a sus vacas y que quiere mucho. A mí lo que me hace gracia, y termino con esto, lo que me hace gracia es que este invento lo montan los anglosajones, que son los bárbaros que producen en Inglaterra y en Estados Unidos las macrogranjas en las que los animales viven absolutamente peor que vivía cualquier animal de los de antes, ¿no? Comprimidos, reducidos a máquinas de producción, con... Me callo. No se calle, porque le quiero preguntar una cosa más sobre ese aspecto, que usted se ha dedicado en parte a la agricultura ecológica 10 años, y además a la producción del He aceite vivido de oliva. En el desierto de Almería 10 años y soy agricultor ecológico titulado. ¿Dónde se vivía mejor? ¿En Cuevas de Almanzora, en Almería o en Cabo de Cruz, donde vive usted ahora, en la provincia de A Coruña? Vivir mejor seguramente en Cabo de Cruz. Que es un pueblecito increíblemente agradable, lleno de gente con la que no hay problemas de ningún tipo. Además, muchos de los problemas de la Galicia actual que a veces leemos en La Coruña y no sé dónde, los de la lengua tal y la lengua cual y no sé qué. Yo vivo hace 4 años en Cabo de Cruz. Todo el mundo habla gallego. Como saben que yo no lo hablo,
pues el que puede ser fuerza, y yo también, ¿no? Pongo algo de mi parte, y nos entendemos de maravilla. Yo voy a pescar con gente de Cabo de Cruz, los vecinos me tratan de maravilla, y muchas veces los problemas son problemas que se inventan los que viven, gracias a que existen esos problemas. ¿Se quedará usted en Cabo de Cruz? Yo espero quedarme unos cuantos años, ¿no? Almería fue una experiencia muy dura, muy terrible, muy dura. Me sirvió literariamente, escribí varios libros. Un libro de relatos que escribí en Almería fue finalista del Premio de la Crítica en Andalucía, pero fue una experiencia dura. Pero sobre todo, lo que fue y esto es importante, yo hice mis cursos de agricultor ecológico, lo pasé fatal, al principio no sabía lo que era regar, y poco a poco fui sacando adelante las plantaciones y fui... Claro, ahí aprendí muchas cosas del mundo animal, de por qué un perro no puede estar suelto porque fastidia los sembrados, de por qué, una serie de cosas que me enseñaban los viejos agricultores alrededor, ¿no? Y claro, cuando le llegan a uno estos profetas que quieren suprimir los toros y cerrar el acuario de La Coruña y cerrar no sé qué, estos jóvenes profetas urbanos con la bicicleta y la mochilita de diseño, y la cara de despistados y tal, claro, se queda uno, por Dios, por Dios. Ha nombrado usted los toros, 20 segundos nada más, por favor. El gobierno del Partido Popular de la ciudad de Coruña ha suprimido las subvenciones a los toros. ¿Eso significa el final de la feria taurina de la ciudad de Herculina? Eso me han dicho, yo no me lo puedo creer, es decir, no me puedo creer que un alcalde medianamente normal y una concejal de cultura se presten a suprimir el espectáculo más vanguardista que existe en el mundo. Usted siempre ha sido defensor de la fiesta, firmó en su momento un manifiesto que suscribió el exalcalde de Coruña, Francisco Vázquez, nuestro buen amigo Domingo Bello, etcétera. ¿no? Entonces ahí me resulta absolutamente incomprensible que haya dinero para, no sé, pues para el rock, por ejemplo, y que para un espectáculo que se va a declarar bien de interés cultural de la humanidad, la propuesta francesa, y que en España ha pedido las 600.000 firmas que se han recogido, que se han entregado ya en el Parlamento español. Una de ellas es la del presidente del Gobierno de España, don Mariano Rajoy, que una señora, yo no la conozco, en fin, y un alcalde que decidan ellos retirar las subvenciones, con lo cual, claro, ponen a las corridas en vía muerta. Un brete. Pero bueno. Pues don Francisco ya nos enviaría a usted cuando pueda alguna botella de ese aceite que producía usted. Claro que sí, en Almería. Por cierto, voy a aprovechar para hacer una referencia prosaica que no tiene nada que ver y darle las gracias a la empresa Soutiño de Caldas de Reis, que el otro día tuvo un detalle con nosotros muy agradable en la feria de Noya. Don Francisco López Barrios, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, hasta Pablo. una ha sido un placer, ocasión. se me ha pasado el tiempo en un momento, las preguntas fenomenales. A mí también, gracias y muy buenas Muchas noches. gracias. Y ustedes ya saben que tienen una cita aquí en Popular Televisión Galicia, Nove Acción, de lunes a jueves a eso de las 9:30 de la noche. Que pasen una feliz jornada, lo que queda de ella.